lo están viendo en su pantalla. Bueno, pues le voy a dar entonces inicio a nuestra charla del día de hoy. Y vamos a empezar primero a hablar acerca del suicidio, ¿no? Bueno, ¿qué es el suicidio? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se ha definido el suicidio o se conoce el suicidio como el acto deliberado de acabar o terminar con la propia vida. Básicamente, por definición, eso es lo que es suicidio, ¿no? Y si nos vamos un poquito como las estadísticas a nivel mundial, vamos a encontrar que aproximadamente 720,000 personas fallecen en el mundo a causa de esta razón. Y es la tercera causa de defunción entre las personas jóvenes, entre 15 a 29 años. Si nos damos cuenta un poco por el periodo de desarrollo, nos vamos a dar cuenta que si bien claro que existen suicidios en la infancia y en la vejez, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se puede estar o qué hipótesis podemos decir en relación a por qué en su mayoría podemos tener casos dentro de estos grupos de edades, ¿no? Bueno, recordemos que justamente alrededor de los 15 hasta los 20, 22 años todavía nos encontramos en la adolescencia, donde ocurren justamente muchos cambios y no nada más a nivel físico, psicológico, sino también social, ¿no? Vamos a ver que el problema del suicidio no solamente es una cuestión de hablar únicamente de salud, sino de hablar de muchos otros factores que están alrededor de que una persona tome esta decisión como una estrategia de solución a la situación que esté viviendo. Ujú. Justamente en la región ya más propiamente de América Latina, pues tenemos que esta tasa de mortalidad por suicidio ha aumentado un 17% en el periodo desde el 2000 a lo que fue el 2019. O sea, que estamos viendo que empieza a haber ya un aumento para estas fechas más actuales, ¿no? Lo cual, pues, esto claro que ha prendido los focos rojos no solamente en la OMS, sino también en la Organización Panamericana de la Salud, que justamente ya lo declaran como un problema de salud pública. Entonces, esto habla de que realmente está siendo un problema de gravedad y principalmente para las personas que nos dedicamos a la atención de la salud mental. En cuanto a las estadísticas en México, tenemos que durante el año 2024 se registraron alrededor de 8,856 casos de suicidios. Y los estados de la República con mayores tasas de suicidio fueron Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes. En ese orden de mayor relevancia. Digamos que fueron los tres principales estados de la República Mexicana que presentaron estas tasas. Y justamente aquí ya vamos a ver también que inclusive se expande este rango de edad, lo cual pues nos hace también cuestionarnos qué está pasando a nivel social, ¿no? ¿Qué está pasando justamente con las personas jóvenes y de edad productiva entre los 15 y 44 años de edad? Ya no nada más hablamos únicamente de adolescentes, hablamos de adultos jóvenes y de adultos, ¿no? Adultos como tú, como yo, digo yo porque todavía entro dentro de esa estadística, ¿no? Espero nunca recurrir a este método, pero es parte de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo justamente en estas juventudes, adultez, ¿no? Que parece ser que cada vez ven más, ¿no? A la conducta suicida como una estrategia, una alternativa, ¿no? Aunque sabemos, o lo que se sabe actualmente, es que la prevalencia de ideación suicida y de intentos inclusive es mucho mayor en mujeres que en hombres. Sin embargo, los hombres suelen tener mayor prevalencia en el suicidio. Quizá esto se pueda deber a los métodos que suelen utilizar los hombres comparados al de las mujeres. Las mujeres en su mayoría prefieren métodos poco invasivos. Ingerir veneno, consumir pastillas, somníferos. En cambio, el género masculino
suele utilizar mayormente métodos más letales, como el uso del arma de fuego y el ahorcamiento. Por otro lado, también, ¿qué puede estar propiciando que existan más suicidios en hombres que en mujeres? Que las mujeres solemos acercarnos más a buscar ayuda en los servicios de salud, a diferencia de los hombres. Alguna vez haciendo como un poco una pequeña encuesta con jóvenes universitarios, ¿no? Así de manera arbitraria, ¿no? Preguntaba, eh, ¿por qué crees que los hombres se suicidan más que las mujeres? Y algo que me decían y que tiene mucho sentido es justamente por el tipo de cultura. Generalmente a los hombres se les enseña que ellos son los que deben de ser fuertes, ¿no? Que ellos son los que deben de solucionar, más que pedir ayuda. Y lamentablemente este tipo de creencias pueden estar influyendo en que los hombres se limiten a pedir ayuda. Entonces, también es importante que podamos tener esa observación, ¿no? En personas cercanas, ¿no? Si bien, como les dije, hay un rango en donde ocurren más las incidencias, pero esto es en general, tanto niños como adultos mayores, ¿no? Porque al final del día, alguien cercano, ¿no? Un amigo, un hermano, un padre, un hijo, un primo, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, puede estar pasando por esta situación complicada y difícil. Y que simplemente quizás solamente acercarnos y hacerle saber que no está solo, que merece pedir ayuda y merece recibir esa ayuda, puede ser un foquito de luz o un rayito de luz en ese túnel que esa persona no está alcanzando a visualizar más allá de su propio sufrimiento. Aquí vemos algunas como diagramas justamente que ejemplifican estos datos que les estoy proporcionando. ¿No? Nos dice que la demanda de atención por ideación suicida suele ser mayor en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero aquí hablamos de ideación, que ahorita vamos a ver la diferencia entre ideación e intento, ¿no? Pero ya justamente en el intento suelen haber mucho menos hombres que mujeres quienes recurren a la búsqueda de ayuda o que se permiten ayudar, ¿no? Yo creo que es información y son elementos que necesitamos también empezar a ver y a tomar en cuenta. Como les decía, no nada más a nivel mundial, sino ya a nivel de Latinoamérica y en especial en nuestro país, en México, ya tanto el comportamiento suicida como el suicidio en sí mismo constituye ya un problema de salud pública, ¿no? Un problema que a lo mejor uno diría como el sarampión, ¿no? Bueno, que ahora desde el año pasado, ¿no? Toda esta ola, ¿no? De posibles casos de sarampión, bueno, pues también el suicidio ya se considera un problema de salud pública, ¿no? Y por eso es importante que centros de salud, especialistas dedicados al área de salud, pues podamos tener esta formación y esta capacitación, porque en cualquier momento puede llegar una persona, como veíamos, con un motivo de consulta, ya sea con ideación o ya con un plan o una intención suicida. Y necesitamos estar preparados para ello, ¿no? Como les decía, pues esto es el resultado de muchos factores biopsicosociales, ¿no? Que van ocurriendo justamente a lo largo de la experiencia de vida, ¿no? Y que claro que se está relacionando tanto al género, a la edad, a la ocupación, al estado civil, inclusive al estado socioeconómico y a la zona geográfica, ¿no? Entonces, el suicidio tenemos que no es que sea un problema únicamente, es que nos hace falta alguna cuestión de neurotransmisores, ¿no? O tenemos como un diagnóstico, entonces ya ese es el problema, ¿no? Puede ser una persona que a lo mejor nunca ha recibido ningún diagnóstico o puede ser también que tenga alguna enfermedad que no tenga que ver nada con la salud
con enfermedades mentales más bien, ¿no? Sino con alguna cuestión de salud física. Y el suicidio puede ser considerado como una opción de solución a su problema. Sin embargo, algunos de los factores de riesgo que justamente tenemos que tomar en cuenta, adicional a los problemas relacionados a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas, pues como les decía, es un bajo nivel socioeconómico. Es desafortunadamente, estaba leyendo, ya tiene, yo creo que como a principios de año, un artículo que hablaba acerca de la asociación, no es causalidad, pero sí hay una relación entre, entre los niveles socioeconómicos, los niveles de escolaridad y las enfermedades en general. Y algo que se veía en la mayoría de los padecimientos, tanto físicos como mentales, era que las personas fueran de bajos recursos económicos. Y pues en este caso no es la excepción. Pérdida del empleo, problemas familiares y de relaciones interpersonales, estar presentando constantemente situaciones de estrés emocional o tensión emocional y alto nivel de estrés. Tener poca o nulas redes de apoyo social, estar presentando duelos complicados. También la alteración y problemas del sueño pueden incrementar esta intencionalidad. Recordemos que al final del día el sueño es una necesidad básica que al no estar cubierta podemos empezar a desarrollar cualquier tipo de problemas, ¿no? Principalmente cognitivos. Entonces, tampoco en este caso es la excepción. Algún fracaso escolar y en general la pérdida de esperanza hacia el futuro. Vamos a hablar en esta charla principalmente, pero que quería que tuvieran como un panorama general, pues a qué nos enfrentamos cuando hablamos justamente de suicidio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está presentando, al menos en el último año, en los últimos años, en torno a este tema? Pero nos vamos a enfocar justamente un poco más al primer punto, a los problemas relacionados con la salud mental y el consumo de sustancias, ¿no? Pero vamos a hablar justamente de cuáles son estos factores y estos elementos relacionados a la parte de la salud mental que pueden estar asociados o relacionados a la conducta suicida. Bueno, pues en algunos estudios se ha observado que niños y adolescentes, y yo me atrevería a decir la población en general, porque todos alguna vez fuimos niños y adolescentes, quienes sean adultos, jóvenes y adultos, pues se ha observado, ¿verdad?, algunos diagnósticos o dificultades, como luego es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o mejor conocido como TDAH, síntomas de depresión, maltrato infantil y experiencias adversas en la infancia, contar con poco apoyo de su contexto, principalmente familiar y social, haber presentado abuso o violencia sexual y el consumo de sustancias. Otros problemas de salud mental que se relacionan a la conducta suicida, pues ya suelen ser diagnósticos del tipo de trastorno bipolar, esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad. ¿Bien? Bueno, pues continuemos y justamente vamos a hablar un poco de qué es esto, ¿no? ¿Qué se conoce y qué como trastorno límite de la personalidad? Puede que algunos de nuestros asistentes ya conozcan propiamente el tema del TLP, algunos a lo mejor no, y creo que sí es importante al menos poder tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de TLP o trastorno límite de la personalidad. Bueno, primero hay que respondernos esta pregunta. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Bueno, de acuerdo como tal al Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, se ha definido a un problema de personalidad o trastorno de personalidad como un patrón permanente
e inflexible de experiencias internas. ¿Qué quiere decir esto? De la manera en cómo la persona piensa, procesa la información o interpreta la información de su entorno, de sí misma, a la identificación y el manejo de sus propias emociones y a la expresión también de estas emociones y al control de los impulsos. Y a la experiencia externa, que básicamente es cómo estamos funcionando psicosocialmente en nuestro medio, ¿no? Y en estas relaciones interpersonales, ¿no? Cómo nos relacionamos también con los demás y con nuestro entorno. Y que suele apartarse de las expectativas de la cultura de la persona. Suele tener su inicio en la adolescencia, como veíamos, ¿no? O sea, este inicio, ¿no? Donde ocurre mayormente la tasa de suicidios alrededor de los 15 años hacia adelante, ¿no? Entonces tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta y se establece a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, permanece o tiende a permanecer hacia la vida adulta. Obviamente conduce a un malestar y a un deterioro, ¿no? Tanto personal como social. Entonces, ya vimos en general que un problema de personalidad va a ser justamente un patrón de comportamiento, de experiencias internas, externas, que permanece o suele permanecer a través del tiempo y es inflexible. Aparentemente, porque hoy sabemos también que existen algunas estrategias ya basadas en evidencia, ¿no? Que nos dicen que hay cosas que sí se pueden modificar y sí pueden cambiar, ¿no? Pero regresando entonces al punto que, o sea, en la cuestión del TLP, ¿cómo se va a definir este problema, no? Igual como un patrón de comportamiento, pero basado principalmente en la inestabilidad de las relaciones interpersonales, del sentido del yo o de la imagen de uno mismo, ¿no? O sea, cómo estamos concibiendo quién soy, ¿no? ¿Cómo me puedo definir? A veces hay una dificultad en reconocer justamente esta parte, o sea, cuáles son mis valores, qué sí me gusta, qué no me gusta, ¿no? Qué sí es inclusive parte de mí y qué no es parte de mí. También hay una estabilidad en los afectos, ¿no? En la manera en cómo las personas reconocen, manejan y expresan sus emociones. Y que esto también se puede ver reflejado en una impulsividad constante. Entonces, principalmente vamos a tener que el trastorno límite de la personalidad va a involucrar, ¿no? Estos aspectos en el individuo, ¿no? Y que evidentemente esto conlleva a tener dificultades para sí mismo y para con los demás. ¿Cuáles son algunas de las características? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos empezar a identificar o a sospechar que un consultante, que alguien cercano inclusive, igual vuelvo a decir, un hermano, una hermana, un padre, un hijo, un vecino, una vecina, una amiga, pudiera estar presentando quizá este problema o esta dificultad de personalidad? Bueno, principalmente uno de sus mayores temores o uno de los mayores miedos que puede presentar la persona es el miedo al abandono o al quedar desamparado o desamparada. Y constantemente hacer como estos esfuerzos para evitar que eso ocurra o que eso pase. También en las relaciones interpersonales suelen oscilar entre un extremo y otro. Uno de ellos es el extremo de la idealización, ¿ok? O sea, esta persona es lo mejor, ¿no? Eh, nunca había conocido a una persona así. Creo que esta persona sí podrá ser mi mejor amiga, mi mejor amigo, así como yo lo soñé. Y de pronto irse al extremo opuesto. Ujú. Bueno, aquí dice devastación, yo creo que por ahí se me fue, pero es devaluación. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, ¿no? Y justamente es lo opuesto, no, no, o sea, de verdad, yo no creí que tú pudieras hacerme esto, o sea, eres de lo peor, ¿no? O sea, no logra ver como esta integración del punto medio. Ujú, ¿no? Suelen
tener más como un pensamiento o pensarlo más desde los opuestos, el todo, el nada, blanco y negro, siempre, nunca. ¿No? Como les decía, hay una alteración en la identidad o en el yo, ¿no? Que involucra principalmente a lo que es la autoimagen y a esta inestabilidad de la propia persona, ¿no? Hoy puedo, hoy puedo decir, ¿no? Ok, hoy yo me defino como una persona, coqueta, fashion, y a la siguiente semana como que eso ya no me gustó y entonces ahora me defino como una persona más ruda, ¿no? Más extrovertida. Entonces digamos que es como, yo le diría que esa parte de la identidad se vive como si fuera una constante adolescencia, ¿no? O a veces llega a ocurrir también con esta parte de la identidad sexual, ¿no? Hoy me defino como bisexual, mañana como hetero y al otro día como no, sí, lesbiana, homosexual totalmente, ¿no? Entonces afecta muchas áreas al final del día de la eh, persona de la identidad, ¿no? Suelen haber impulsividad en dos o más áreas que pueden resultar potencialmente autodañinas o autolesivas, como gasto en exceso, conducta sexual de riesgo, es decir, sin protección, ¿no? Consumo de sustancias o drogas, atracones de comida, ¿no? Esta parte de la ludopatía también o del apostar en juegos. Uno de los puntos que sin duda también vamos a encontrar reflejado y que a veces suele ser como el que se llega a evidenciar aún más, es justamente este comportamiento recurrente de amenazas suicidas o de conductas autolesivas, que justo es parte de nuestra charla del día de hoy, ¿no? Ese punto, más en específico, ¿no? Y como les decía, pues la inestabilidad emocional, claro que va a estar también siendo parte de una característica del TLP, ¿no? O sea, suelen haber como cambios drásticos en el estado de ánimo, pero de pronto, y de verdad, de pronto la persona puede estar muy contenta, pasan 2 horas o a veces casi minutos y hay irritabilidad o hay disforia, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esta dificultad de la regulación emocional, ¿no? También relacionado a esta alteración de la identidad, puede llegar a haber también esta sensación crónica de vacío, como que sentir que algo nos falta, como que algo no se ha llenado. Ujú. Y adicionalmente, aunque hay una desregulación en general en muchas emociones, parece ser que el enojo es como una emoción recurrente y subyacente en la persona, ¿no? Y hay una dificultad, evidentemente, para controlar el enojo y la ira, ¿no? Que se puede observar en conductas constantemente quizá como eh, de, por ejemplo, explosivas, ¿no? De pronto romper algo, aventar algo, entrar en peleas o en discusiones de manera frecuente o repetitiva. Y por último, podemos llegar también, o se puede llegar a observar, ¿no? Que se lleguen a presentar ideas de pronto como del tipo paranoide, transitorias, no es que sea como tal un problema psicótico, pero pueden haber estas ideas paranoides que duran poco, o también puede haber momentos, episodios de disociación, generalmente relacionado a alta tensión o alto nivel de estrés que esté experimentando la persona, ¿vale? Entonces, vamos a tener que en general, estas podrían ser como características que pudiéramos observar en una persona para sospechar que muy probablemente esté presentando un cuadro de un trastorno límite de personalidad. Ahora, ¿qué elementos, como ya veíamos en general, algunos factores que se han encontrado con alta incidencia relacionados al suicidio, pero ahora propiamente ya en el TLP, y vemos que no hay como mucha diferencia o no se desvía tanto de los factores de manera general que mencionábamos, ¿no? Es decir, también en el TLP, factores de riesgo a considerar es la misma impulsividad, ¿no? Este acto de justamente
ejecutar la acción sin antes evaluarla o reflexionarla, ¿no? Problemas de regulación emocional, que también pueden estar asociados a síntomas de depresión. Contar con una historia de maltrato infantil, de abuso o violación sexual, presentar estrés postraumático y el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, por eso se suele decir que dentro de los problemas de salud mental, dentro de los diagnósticos de personalidad, el TLP es uno justamente que puede considerarse ya en sí mismo un factor de riesgo para estar presentando constantemente estas conductas de autolesión y de riesgo suicida, ¿no? Justamente alrededor del 60 al 70% de las personas diagnosticadas con TLP han presentado múltiples intentos de suicidio, ¿no? En promedio alrededor de 3.3, 4 intentos de suicidio a lo largo del curso de la problemática, y uno de cada 10 sí logran quitarse la vida. Uh-huh. Y dentro de los motivos de consulta en las urgencias psiquiátricas, presentar este tipo de crisis, de autolesiones y de intentos suicidas suelen ser las principales que tienen las personas que viven con TLP. O digamos que es el de los principales motivos de consulta por el cual alguien con TLP acudiría al servicio de urgencias. Pero vamos ahora a hablar un poco desde esta explicación más psicológica, no tanto eh, más médica, psiquiátrica, sino ya que, vaya, al final, recordemos que, bueno, al menos yo, como mi profesión, mi papel como psicóloga es justamente entender, identificar y explicar por qué el comportamiento humano, por qué este tipo de conductas, ¿no? Que podemos ver reflejados no solamente en el TLP, sino en general en las personas, ¿no? Y justamente una de estas teorías, propuesta por la psicóloga e investigadora Marsha Linehan de la Universidad de Washington, ¿no? Es la teoría biosocial. ¿Qué es lo que nos dice la teoría biosocial en relación al TLP? Pues justamente esta psicóloga doctora Linehan señala que el TLP es un problema grave de desregulación emocional y que justamente se va a ver reflejado en ese patrón de constante inestabilidad emocional, poco control de impulsos y esta dificultad en las relaciones interpersonales y en la autoimagen. Ujú. Y que estos problemas en el TLP y en la conducta suicida suelen ser en esencial problemas, pues justamente basados en esta dificultad que las personas están presentando para manejar y regular sus propias emociones. Entonces vamos a tener que el TLP está muy relacionado a una gran dificultad para regular emociones, ¿no? Y que justamente estos patrones de conducta destructivos, ¿no? Así como la conducta suicida o así como las conductas autolesivas, estarían cumpliendo la función de liberarse de esas emociones intensas e insoportables que la persona está experimentando. ¿Sale? Entonces aquí ya le vamos dando un sentido a que este tipo de conductas tiene una función. Y esa función básicamente es poder quitarnos ese malestar. Uh-huh. Pues también para empezarlo ya a verlo ya desde esta perspectiva. Ok, algo importante es que tenemos que saber que las personas que alguna vez han pensado o que hayamos llegado a pensar en morir o en quitarnos la vida o que hayan intentado quitarse la vida, no es porque se quieran morir, es porque quieren cambiar algo que les está pasando y no saben cómo cambiarlo. ¿Sale? Entonces, eso sí es importante que lo tengamos presente. Créanme que si desde esa postura empezamos a ver a las personas que se acerquen y nos cuenten o que sepamos
que están pasando por este tipo de dificultades, no es porque, ay, son unos más agradecidos, no ven todo lo hermoso que tienen en la vida, tienen todo, no, no es por eso, es porque de verdad están pasando por una situación que a su sentir es muy difícil, que no saben qué hacer con ello. Y lo único o la única opción que parece viable para poder manejar esa situación es el suicidio. Como les decía, vamos a hablar un poquito ya ahora sí como más específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de tentativa, de intención o de ideación suicida. Bueno, la tentativa de suicidio básicamente es todo acto, toda acción por el que una persona se causa a sí mismo o a sí misma una lesión o un daño con la intención de provocar la propia muerte, sea cual sea el grado de intención letal, sea si está en un estado de gravedad, si sí lo logró, si llegó al hospital y le hicieron el lavado, básicamente en ese momento ya hablamos de la tentativa de suicidio. Bueno, si sí lo logró ya es el suicidio consumado, ¿no? Pero no importa si en ese momento la intensidad letal sea leve, moderada o grave. Mientras siga con vida se considera una tentativa de suicidio. La intención suicida básicamente es como este impulso, o sea, sí quiero, o sea, sí voy a hacerlo, ¿no? Y es un punto intermedio justamente entre la ideación, la planeación y ya el hecho. Uh-huh. Y la ideación suicida, como su nombre lo dice, es la presencia de un pensamiento, ¿no? Relacionado a la propia idea o la fantasía sobre la propia muerte o el fin de la propia vida. Y que aquí inclusive también podría entrar como esta elaboración del propio plan suicida, ¿no? Se estima que el 4% de la población en general alguna vez ha pasado por nuestra mente el quitarnos la vida. Uh-huh. Entonces, podemos decir que a lo mejor ideación suicida hemos tenido muchas personas, pero ya la tentativa ya cambia también el porcentaje ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es justo, también en la consulta, también en personas cercanas, podemos llegar a conocer o a experimentar que se están teniendo una ideación o pensamientos en relación al suicidio. Y esto de la conducta suicida es lo mismo que las conductas de autolesión, no propiamente, ya un término más técnico, se le conocen como conductas de autolesiones sin intencionalidad suicida, que suelen ocurrir también mucho en el TLP. Uh-huh. Sí, sí ocurre también la ideación, la planeación y la tentativa, pero suelen ocurrir aún más estas conductas de autolesiones a las cuales le vamos a llamar casis, ¿no? Y las casis justamente consisten en el daño autoinfligido de forma deliberada, pero que no hay una intención realmente de suicidarse, sino principalmente de poder manejar, como les decía, ¿no? Ese malestar emocional que se esté presentando, ¿no? ¿Y cómo podemos observar esto? ¿No? Golpes, autolesiones en relación de golpes, cortarse, quemarse, arañarse, jalarse el pelo, inclusive también el autodiálogo violento o agresivo, ¿no? Decirse a sí mismo justamente palabras antisonantes o palabras relacionadas a efectos negativos. Uh-huh. Y cualquier otro tipo de conducta que a final del día esté causando un daño a sí mismo la persona, pero que tiene esta finalidad, ¿sale? Entonces, estas serían las casis. Y justo como les decía, ¿no? Las casis pues suelen estar asociadas a esta dificultad de la regulación emocional. Es como el autocastigo, ¿no? Eh, Generalmente porque es una conducta que se suele como repetir o que se suele recurrir a ella constantemente, porque al momento inmediato proporciona un alivio,
un alivio temporal, pero hay un alivio, ¿no? Justamente a esas emociones, a esos pensamientos o a esas sensaciones perturbadoras. Ujú. Entonces, digamos que esta es la razón por la cual se puede llegar a mantener a través del tiempo, el que una persona constantemente esté recurriendo a este tipo de conductas para lidiar justamente con las situaciones difíciles. Justamente por eso, porque proporciona un alivio rápido temporal, ¿no? Entonces, ok, me funcionó, pues si me funcionó, pues entonces quiere decir que sí me sirve, y si vuelvo a presentar una situación similar a la que estoy presentando en estos momentos, es muy probablemente que vuelva a recurrir a esta conducta. Bueno, ¿qué puede hacer justamente para afrontar una crisis, ya sea de casis o de conducta suicida? Bueno, principalmente, y estas recomendaciones las doy de manera general, ¿no? Como personas, como familiares, como amigos o también como profesionales de la salud, ¿no? Pues no, antes que nada, mantener la calma. Aquí yo siempre les digo, quien quiera ayudar, primero se necesita autorregular para poder brindar esa ayuda. Si es difícil autorregularnos, entonces llamémosle a alguien de nuestra confianza y de la confianza de la persona que sabemos que está pasando por esa situación, que pueda regularse un poco más, ¿sale? Porque lo que no es recomendable es que en ese momento reaccionemos de una manera también hiperreactiva emocionalmente o exaltados. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de mantener la calma y centrarnos con todo nuestro esfuerzo en el aquí y en el ahora. Ujú. Expresar empatía y una preocupación realmente genuina, ¿no? O sea, realmente el saber cómo se siente la persona, ¿no? Más que justamente el juicio, ¿no? Tratemos también de dejar como un poco ese juicio al lado, ¿no? Al menos no en ese momento. Evitar temas que puedan disparar discusiones y reactividad emocional en la persona. Brindar en lo que podamos ese apoyo y esa escucha. A veces simplemente el permitirnos escuchar puede llegar a ser más que suficiente. ¿No? Validar las emociones de esa persona en crisis, intentar entender esa crisis desde el punto de vista de la persona que está en crisis, como les decía, permitirse más bien ver al otro, entender al otro, más que centrarnos en nuestra propia emoción o en nuestro propio sentir de ese momento. Brindar apoyo y acompañamiento a la persona mientras se da esa derivación con algún especialista de la salud capacitado para atender ya sea la casis o la ideación, ¿no? Y pueda tener un tratamiento oportuno, ¿no? Ahora, si ya la persona presenciamos o nos damos cuenta, ¿no? Que ha tenido en ese momento básicamente una casis o una tentativa, bueno, es importante en ese momento no dejar a la persona sola, ¿no? Si es necesario utilizar medidas de contención física, ¿no? Abrazarlo, este, tratarlo como de sostener de algún lugar si está muy, muy agitado, ¿no? Eh, prevenir o reducir el acceso a métodos de suicidio, ¿no? O sea, alejar todo lo cual la persona pueda llegar a intentar un acto suicida, no utilizar amenazas ni culpabilizar a la persona, contactar a las personas involucradas, ya sea en el cuidado de esa persona o que sean parte de su red de apoyo, y nuevamente brindar ese acompañamiento hacia la asistencia de algún centro especializado o, si ya es necesario, considerar un ingreso hospitalario. Ujú. O sea, son básicamente algunas recomendaciones que podemos tomar en cuenta de manera general si es que en algún momento las llegásemos a ocupar, ¿no? Ante un evento de este tipo. Bueno,
Ahora ya hablamos un poco como esta parte, ¿no? Del suicidio, las casis, su relación con el TLP, factores de riesgo, ¿no? Pero, digo, no todo tampoco es negro, justamente, no todo es del extremo negro, oscuro, ¿no? Hoy en día sabemos que existen tratamientos psicológicos basados en evidencia, ¿no? Tanto para el manejo del TLP como para el manejo del riesgo suicida, ¿no? Y de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología y a estudios como revisiones sistemáticas, metaanálisis, se ha considerado a la terapia dialéctica conductual como una de las principales o como uno de los principales tratamientos para el abordaje de la sintomatología del TLP, ¿no? En términos generales, ¿no? Cabe mencionar que quien desarrolla este tratamiento, nuevamente la psicóloga Marsha Linehan, ¿no? Y que se centra principalmente el proceso de tratamiento en la enseñanza de habilidades psicosociales, que se dividen en diferentes módulos. Uno de ellos es el módulo de mindfulness, otro tolerancia al malestar, regulación emocional y por último de efectividad interpersonal. Justamente uno de los propósitos de la terapia dialéctica conductual en este entrenamiento de habilidades, pues es justamente lograr que la persona que está presentando esta dificultad aprenda a manejar emociones intensas y a reducir conductas autodestructivas de manera adaptativa y eficaz. ¿Vale? Entonces tenemos que, aunque si ya estamos viendo que el riesgo suicida, las casis están asociadas desde la parte de la desregulación emocional y que uno de los objetivos de algunas habilidades o de, yo diría, de todas las habilidades, ¿no? Es justamente el poder manejar las emociones y el poder regularse aún más. Entonces, claro que va a haber una asociación positiva en este sentido, ¿no? Entre mejor manejo mis emociones y mejor me autorregulo, perdón, es una asociación negativa, ¿no? Voy a empezar a reducir mis conductas autodestructivas y mi riesgo suicida, ¿no? Claro, obviamente, otra de las finalidades es enseñar a la persona justamente a través de estas habilidades a construir una vida que para la persona realmente tenga una motivación y que sea esa vida que quiere vivir, que valga la pena decir, ok, tengo ya un proyecto de vida, ya está ahí, ya la idea y el propósito ya se instaló. Entonces ahora, con todas estas herramientas que he logrado aprender, poder lograr construir esos propósitos de vida. Y ya si nos vamos igual a la evidencia o revisar la evidencia de la DBT o la terapia eléctrico-conductual sobre estas casis y la conducta suicida, pues tenemos justamente que se ha observado que el tratamiento basado en DBT reduce los síntomas relacionados con las casis y con la ideación suicida, pero también justamente con estas conductas de violencia autodirigida, ¿no? Y por supuesto, esto va a hacer que disminuya esta asistencia a frecuencia a los servicios de urgencias psiquiátricas provocados por algún intento suicida, ¿no? Y de hecho, una de las herramientas que desarrolló Linehan dentro de todo este protocolo de tratamiento, pues es justamente el protocolo de manejo y de evaluación del riesgo suicida, que comúnmente se conoce o que le llamamos así como en contracción, ¿no? Con sus siglas, el protocolo LRAMP, ¿no? Y este protocolo permite justamente evaluar el riesgo suicida, así como su manejo clínico. Eh, Tiene también la finalidad de identificar cuáles serían los factores protectores que pudiesen, ¿verdad?, fomentar este reforzamiento de mantener a la persona con vida, ¿no? Y también tiene como una serie de guía que va orientando aquí al personal de salud a qué acciones son las que debe de implementar dependiendo del riesgo que esté presentando la persona, ¿no? Obviamente todo esto recordando, pues basados también en los lineamientos de la DBT, ¿no? El objetivo de este protocolo justamente es
poder asegurar en la práctica clínica que o sea, que sea una práctica basada en evidencia, que sepas que lo que estás haciendo va a tener una efectividad en la persona que tienes frente con esta ideación o con este riesgo suicida. Y obviamente que también se pueda permitir el clínico poder contactar con esta parte más humana ante el sufrimiento, ¿no? De la persona que tenemos o que se tiene enfrente, ¿no? Y principalmente, bueno, más bien, está como compuesto de 4 secciones. La primera de ellas es como el motivo de consulta, o sea, ¿por qué vamos a realizar este protocolo? ¿No? ¿Cuál está siendo el motivo en ese momento? ¿No? Como tal, la evaluación de todo el riesgo suicida, el manejo del riesgo suicida y la evaluación o valoración final, que más o menos constaría de algo así, ¿no? La primera sección, identificar esos motivos, ¿no? Para el cual vamos a realizar este protocolo, ¿no? Hubo una intención suicida, hay ideación, hay presencia de autolesiones, o sea, ¿cuál es la razón por qué estoy haciendo esto? ¿No? En las siguientes secciones evaluar ya como tal el riesgo. Uh-huh. Qué tan intenso es el riesgo y de cada uno de las problemáticas que esté presentando en ese momento, así como valorar cuáles están siendo los factores de riesgo para esa persona exclusivamente, como los factores protectores, ¿no? Ya en la sección 3 tenemos ya el manejo, ahora sí, qué estrategias, qué técnicas terapéuticas puedo utilizar en estos momentos y para darle cierto seguimiento, si es que yo como especialista voy a seguir tratando y trabajando con este consultante o si es necesario referir, bueno, eso ya será en la sección 4, que justamente ya es como la revaloración y el plan de seguimiento, ¿no? Ok, continúas conmigo, nos vemos tal fecha, tal día, tal hora, o te refiero a tal institución o con tal especialista. Uh-huh. Entonces, este protocolo también nos permite de cierta manera tener como nuestra práctica en sesión del manejo y del riesgo suicida como administrativamente organizado. Uh-huh. Aunque obviamente a la persona le vamos a dar un plan de seguridad, vamos a trabajar y enseñar ciertas estrategias, pero en realidad quien se queda de ese protocolo, pues el especialista, ¿no? Porque en realidad es más que nada también esta evidencia de que trabajamos de una manera eh, basada en evidencia, eficaz, ¿no? Que estamos haciendo pues de cierta manera buena praxis. Y algunos de los temas, si bien pues ahorita a manera general les compartí alguna información, pero la idea es ver a fondo cada uno de estos temas, ¿no? Que constituye no solamente al TLP, sino también ya al manejo del riesgo suicida, ¿no? Y que sepan que no nada más nos vamos a quedar con la información teórica, sino que tenemos que estar haciendo muchos ejercicios prácticos porque esa es la idea, ¿no? Ahora sí que más vale practicar en un ambiente de confianza académico y que en ese momento todas nuestras dudas que podamos tener, claro, son casos hipotéticos, digo hipotéticos porque aunque son casos reales, pero pues ahí ya medio también los acomodo, ¿no? Pero que de verdad podemos tener un consultante con esas características, ¿no? Y que llegan, ¿no? Obviamente, pues también vamos a ver a más detalle todo este protocolo, el RAM, ¿no? Cuáles son las estrategias, ¿no? Vamos a estar revisando estrategias de tolerancia al malestar, de regulación emocional y, cosa importante, ¿no? Que aunque este protocolo del INEHAN es mundial, también necesitamos conocer qué se está haciendo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque al final del día, en este país es donde vivimos y en este país es donde nos vamos a apoyar cuando necesitemos ya canalizar alguna institución especializada o cuando sí podamos darle seguimiento, ¿no? Con el entrenamiento que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la información que también quería transmitirles y pues muchas gracias por su atención